su hoja de vida o cualquier otra información que usted considera pertinente para su evaluación. Después de esa presentación libre, los consejeros vamos a tener la posibilidad de hacerles preguntas también concernientes a su evaluación en un tiempo no mayor de 15 minutos. Gracias por estar aquí y muy buena suerte. Muchas gracias, señor presidente. Saludándolo a usted, a los demás integrantes de este, no solamente plural, sino histórico Consejo Nacional de la Magistratura. Me había prometido no volver por aquí, pero el ser humano cada cierto tiempo despierta expectativas nuevas y vuelve a creer en las cosas y depone su actitud. Y aquí estamos. Pues diré que respondo al nombre de Sergio Antonio Ortega, tal como se ha indicado. Nací en Mao Valverde, donde me formé inicialmente, colegios de índole católico y en ese tipo de formación. Ingresé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde egresé con el título de doctor en Derecho con honores académicos. Eso me permitió seguir formándome. Soy egresado de la Maestría de Derechos Fundamentales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, bajo los auspicios justamente del Tribunal Constitucional. Poseo el magíster, como dicen los españoles, de la Universidad Castilla-La Mancha en jurisdicción constitucional. He sido formado en la Universidad de Quevedo de Ecuador en alta formación en Derecho Procesal Constitucional. Hice 2 años de estudio, tanto en la Cancillería Dominicana como en la Universidad Católica Santo Domingo de Diplomacia y Relaciones Internacionales. Soy egresado del primer grupo de la promoción de aspirantes de la Escuela Nacional de la Judicatura, lo que es equivalente hoy a maestría, aunque cuando yo lo hice todavía no tenía la habilitación para la emisión de títulos correspondientes, pero para mí esa fue la mejor maestría que yo he hecho, es la que aprendí más, que me transformó incluso hasta la vida, más que los conocimientos. Soy diplomado en Derecho Tributario, Administrativo, Arbitraje, Reglas de Competencia, en Laboral y en Sistema de Pensiones, y soy certificado en Integración Centroamericana por la Universidad Rafael Saldívar y la Fundación Konrad Adenauer. Estudios he hecho con la USAID en la República Dominicana respecto al precedente constitucional, a la detección de sustancias y la vida silvestre en aeropuertos y en el mundo a través del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Ministerio de Medio Ambiente en coordinación en una ocasión, y fue uno de los cursos que más me impactó por las cosas que se dan en el tráfico en el mundo. De modo que ser juez en el Poder Judicial durante casi 20 años y haber estado en todas las asignaturas, penal, civil, tránsito, comercial, aunque no fui juez, fui docente de niños, niñas y adolescentes, laboral, administrativo, contencioso, tributario, constitucional. Bueno, solo en lo inmobiliario no he estado. Me ha permitido tener una formación integral y holística del derecho que me permite asumir los retos que, siendo ya el derecho constitucional el eje fundamental de todo el derecho y del andamiaje administrativo del Estado, me permiten creer que puedo aportar en esta institución. Pudiera decir que me he formado como abogado, he prestado mis servicios a la nación durante más de 30 años y creo que hoy, después del ejercicio de 14 en el derecho y cerca de 20 en la judicatura, y habiendo hecho de la Constitución un modo de vida permanente en todas mis actuaciones, no solo como juez, sino también como ciudadano, puedo decir que puedo mostrar un ciudadano responsable que cuando le ha tocado juzgar a su semejante no ha medido banderías. Eso me ha correspondido tener que conocer casos trascendentes como Van Inter, Invernadero y todos aquellos tan sonados y sonoros que de alguna manera han puesto en la palestra pública el nombre de uno asumiendo responsabilidades. Por igual me ha tocado declarar inconstitucionalidad de algunas normas que coliden con los principios que adornan y que preconiza el Estado social y democrático de derecho. Y como tal creo que puedo aportar. Como ciudadano puedo presentar mis 10 últimas declaraciones juradas de impuestos anuales hechas de forma reiterada y responsable, pero también
una declaración de Cámara de Cuentas que habla de mi transparencia y mi respeto por la ley, pero que además va a mostrar un patrimonio modesto, que significa que yo he ido al sistema de justicia a servir y no a servirme. En todo lo demás está en su hoja en el dossier que ustedes tienen ahí, y estoy a su disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al senador Bauta Rojas. Buenas tardes, doctor Sergio Antonio Ortega. Bienvenido. Viendo su formación multisectordisciplinaria, digamos, en el área del derecho, su ejercicio en los tribunales de la República, yo le preguntaría a propósito de la pandemia, ¿cree usted que las audiencias virtuales que se están celebrando atentan o no contra el debido proceso y contra la persona que está siendo sometida, juzgada, contra los derechos del juzgado, ¿no? Evidentemente que la pandemia transformó el mundo, puso de rodillas a todo un sistema que estaba acostumbrado a funcionar de tal o cual manera. Y como tal, la justicia no escapa a ese impacto. Ciertamente, la celebración de audiencias virtuales cuestionan el sistema al que estábamos acostumbrados todos, pero alguna solución había que buscarle frente a la necesidad de que el sistema siguiera funcionando. Se ha cuestionado en términos, por ejemplo, penales, en asuntos muy complejos, hasta dónde la virtualidad puede responder en un 100% de garantía a la necesidad de defensa, de mediación, pero bueno, el sistema siguió funcionando y ya eso de por sí es ganancia. Obviamente, no todos los asuntos se pueden conocer en la virtualidad total, porque hay algunos asuntos más complejos que otros. Pero el Poder Judicial dio respuesta de cara a una herramienta que era de la única que disponíamos en ese momento para que el sistema no funcionara. Ya con la nueva normalización, las cosas van volviendo a su riel natural y hoy celebramos tantas audiencias virtuales como audiencias presenciales. Y de alguna manera, cuando volvamos a la normalidad, tendremos que retener la virtualidad como una herramienta útil para avanzar en determinados aspectos, sin abandonar lo que ha sido el proceso ordinario en el que todos nos hemos creado, por aquello de que al ciudadano le gusta verle la cara al juez que lo está juzgando, y el juez en determinado momento necesita ver la actitud del testigo. Aunque un magistrado del Tribunal Supremo Español decía que tenía muchas dudas respecto a la sinceridad o no de un testigo porque se manifestara seguro. Porque un actor puede perfectamente mostrarse totalmente tranquilo y estar mintiendo. Como igual un pobre campesino impresionado por las luces puede sentirse nervioso frente al juez y probablemente esté diciendo la verdad. De modo que es muy relativo el que la inmediación por sí solo le garantice al juez que va a obtener la verdad. De todas maneras, las audiencias virtuales han llenado su cometido y bueno, era la necesidad frente a lo imprevisible y a lo que ninguno estábamos esperando, pero que además ha permitido de alguna manera adelantar procesos de modernización que quizás hubiesen tomado 4 o 5 años más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta. Sí, el senador Eduardo Estrella, presidente del Senado. Muchas gracias, presidente. Magistrado Ortega, como usted es conocedor de la Corte Laboral, pero su exposición escuchaba de su conocimiento en la parte de pensiones. Se me ocurrió y a mí un tema que me preocupa, que es la dilación en las personas que vienen cotizando en la Seguridad Social para la AFP, cuando fallecen, que sus familiares, es un proceso tan tedioso y tan largo para que puedan recuperar eso. Que en ese sentido, ¿qué experiencia ha tenido usted? ¿Qué sugerencia usted puede dar para que esas familias de tanta gente que han fallecido puedan, en un tiempo ágil y guardando los preceptos de ley, poder ellos tener el dinero que le tocaba a sus descendientes? Obviamente el sistema de pensiones en la República Dominicana ha sido un avance trascendental si tomamos en cuenta
la escasa protección que el Seguro Social brindaba en ámbitos tan diversos como la salud, las pensiones o la sobrevivencia. Pero como tal también es un sistema complejo que maneja el ahorro del país y que como tal necesita de manera administrativa mecanismos confiables para desembolsar o autorizar pagos. Eso hace que esas autoridades, que son muy celosas, hasta donde tengo entendido y la experiencia que he tenido con el manejo de los fondos de la Seguridad Social, se tomen a veces más cuidado del que necesita el ciudadano para accesar a esos fondos. Y creo que ciertamente el Congreso de la República pudiera disponer, por vía legislativa, algunos mecanismos de simplificación. Por ejemplo, en materia laboral, cuando fallece un trabajador, el código ha simplificado y de hecho exonera de los trámites un poco tediosos del derecho civil respecto a la determinación de herederos. Y los jueces podemos perfectamente adjudicar los derechos que tenía el trabajador a sus sobrevivientes, esposa, cónyuge o hijos, sin tantos requisitos del derecho civil que a veces lo harían prácticamente desistir del reclamo. Entonces el Congreso de alguna manera puede disponer mecanismos de simplificación para asegurar, naturalmente, agravando sanciones para aquellos que defrauden los fondos, porque todos sabemos que en esos sistemas de pensiones se dan también los fraudes y hay que, al tiempo de simplificar, también incrementar la posibilidad de sanción para que el ciudadano accese a ellos, pero sepa que si burla el sistema en aras de la simplicidad puede enfrentar sanciones administrativas o hasta incluso de penas, para asegurar la efectividad de ellos sin trastocar la eficiencia del sistema. Tu pregunta. Gracias. Tu respuesta, perdón. Muchas gracias. Le paso la palabra ahora al presidente de la Suprema, magistrado Luis Henry Molina. Gracias, presidente. Magistrado Ortega, a su entender, ¿en qué medida el Tribunal Constitucional ha influido en el afianzamiento de la seguridad social en la República Dominicana? Bueno, ha valorado el sistema. Los juicios que yo acabo de externar de alguna manera han sido el criterio que el tribunal ha sostenido en términos de que hay que garantizar la eficiencia y la rentabilidad del mismo. Ha protegido el sistema en términos de darle, digamos, consistencia constitucional a ese mandato de la Constitución respecto al derecho a la seguridad social, que es universal y a la que no solamente el Ejecutivo, el Legislativo y los demás poderes, los jueces en el área laboral, intentamos que siempre que llega una reclamación en esa materia, proteger a los ciudadanos de sus derechos. El mismo Tribunal Constitucional, en términos de reclamación de pensiones, ha producido incluso sentencias aditivas o exhortativas en las que ha dicho, bueno, si la ley solo dice esto, hay que incluir también al cónyuge, la esposa del militar que no había aceptado la pensión. Es decir, ha ido produciendo una serie de precedentes que amplían ya el ya de por sí amplio en margen de protección que la ley 8701 contempla. Y es pues fundamental que el Tribunal Constitucional, que defiende los derechos fundamentales, un derecho como la seguridad social y la salud, debe ser un estandarte permanente de defensa. Muchas gracias, doctor. Si no hay otra pregunta, muchas gracias por su participación, muy amable y mucha suerte. Solamente quisiera hacer una sugerencia. Sí, cómo no, con mucho gusto. En varios de los consejos, ya yo he pasado en 5 ocasiones por aquí, se ha hablado de la idea de crear un banco de elegibles. Y yo retomo la idea de nuevo. Ahora con la virtualidad y con esta situación de pandemia que no sabemos hasta cuándo durará y no sabemos cuántas veces el Consejo tenga que volverse a reunir, y este tipo de reuniones no dejan de ser un motivo de peligro. Y yo retomo la idea y le sugiero al Consejo que modifique el reglamento para que pueda crear un banco de elegibles. Y en caso, por ejemplo, de ciudadanos que ya han pasado 2 y 3 veces por este Consejo y del que el Consejo tiene un banco de información y de entrevistas, pudiera perfectamente tomarlos en cuenta sin la necesidad de que tengan que pasar por este escenario. Y eso reduciría de alguna manera la cantidad de vistas que tenga que celebrar con aquellos que no hayan pasado por este Consejo.
Muchas gracias a todos ustedes y les deseo buenas tardes. Quiero decir que es una muy buena idea, la vamos a tomar en cuenta y me parece muy apropiada, no solamente por estos momentos de pandemia, sino también en términos generales. Así que muchas gracias por esta propuesta. Gracias a usted, señor presidente, y a los demás integrantes.